Cirugía plástica. Una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Queda con ustedes el doctor Ricardo Ormeño, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Hola amigos, buenos días. Empezamos la semana con un invitado muy especial. Es el doctor Eduardo Lescano, a quien tengo el gusto de tenerlo aquí en el programa, ya que en alguna época, gracias a él, tengo que agradecerle públicamente. Soy cirujano plástico, fue mi ex jefe en el hospital de Daniel Alcides Carrión, el servicio de cirugía plástica y quemados, y es miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, y director de la Operación Sonrisa, que es una institución que vamos a explicarla ahora con calma. El tema de hoy es fisuras labiales y todo lo que abarca las fisuras labiales, así que cualquier duda pueden escribirnos por inbox y serán resueltas sus preguntas. Hacemos un corte pequeño y retornamos con nuestro invitado de esta semana. Bien amigos, aquí lo prometido, nos encontramos con el doctor Eduardo Lescano. Doctor, bienvenido al programa Journal Cirugía Plástica. El tema de hoy es fisuras labiales, y nuestro público está deseoso de saber, primero el concepto, ¿no? ¿Qué cosa es una fisura labial? Buenos días, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Como tú lo mencionas, a veces hay un mal entendimiento de los pacientes en llamar labio leporino a todas las fisuras que se presentan en cara, y eso no es así, porque el concepto de labio leporino involucra un síndrome que conlleva compromiso cardíaco, renal y otros sistemas del cuerpo. Entonces, ahora la tendencia es darle su nombre real, que vendría a ser fisura labial, a la falta de unión del músculo orbicular en el labio, y fisura palatina a la falta de unión de los huesos propios y de los tejidos blandos a nivel del paladar. O sea, la idea ahora es separar el concepto, o sea, separarlo, tanto fisura labial, que para que el público lo entienda es hendidura, como lo ven como conejito al bebé, y otra es ya el paladar mismo, que también tiene un tema patológico. Claro, ¿no? Todos estos procesos en realidad son separados porque se producen entre la sexta o octava semana de vida, donde hay falta de unión de los procesos maxilares y mandibulares en el cuerpo, ¿no? Entonces el feto se va formando en la barriga y de la paciente, de la mamá, y entonces entre la sexta o octava semana si se produce falta de unión a nivel de la parte central del cráneo, se produce estas fisuras. ¿Y eso tiene una causa especial? ¿De repente en el embarazo algún medicamento específico? Bueno, no hay una causa específica en decir de que este niño nació fisurado porque le faltó tal cosa, ¿no? Pero hay estudios que nos demuestran que en forma general que han habido falta de vitaminas, deficiencias de vitaminas, tipo de vitamina A, vitamina B, deficiencias de ácido fólico y trastornos hormonales. En cuanto a esto de los trastornos hormonales, me gustaría contarte una experiencia que tuvimos en Puno. Sí. ¿No? Cuando ellos veían que nacía un niñito fisurado, la población de frente decía, lo ha partido el rayo. Ah, esa ¿No? era la... Entonces, ¿y qué era? Se llegó a hacer un estudio sobre estas creencias, correlacionándolo con la parte científica, y se determinó que cuando las niñas, las chicas adolescentes o mujeres estaban pastando sus ovejas en las alturas y había tormentas, sonaba un rayo cerca de ellas, les producía un susto tal que había una compresión a nivel hormonal de las hormonas suprarrenales, y hacían una descarga exagerada de la hormona, y este exceso de hormona era el que producía la fisura. Qué curioso. Curioso, pero tiene una correlación científica, ¿no? Sí. Es interesante porque esto viene de años ya de creencias populares. Pero esas creencias populares a veces tienen a la larga su fundamento científico, como caso, ¿no? Claro, por eso interesante. es sumamente interesante,
que no lo tienen casi en otros lados, en otros países, ¿no? Pero ha visto casos, de repente sería interesante como un consejo a todas las embarazadas que están ahora viéndonos, de repente pues que la idea es que lleven un embarazo sin sustos, o sea, que el esposo se porte bien. Entonces, lo que pasa es que las tormentas en la sierra se presentan de improviso. Claro, y ¿no? hay gente Entonces, que tiene pánico eso. Claro, entonces ellas no lo saben que les va a dar esto, ¿no? Pero imagínate, creencias de hace muchos años atrás, varias décadas, que te dicen eso, tiene una correlación científica ahora, ¿no? Claro, y ahora, de hecho hay gente, sobre todo en provincias, que le tienen terror pues a los truenos, relámpagos, y se ha visto casos que terminan hasta debajo de la mesa, siendo gente que habita en la zona, ¿no? Que claro, son zonas de relámpagos, le tienen aún miedo durante años, no es que se acostumbren. Doctor, una pregunta que la gente quisiera saber es, un cortito, de historia, ¿cómo se hacía antiguamente para resolver estos problemas? ¿Nacía el bebé con esta fisura? ¿Qué se hacía? A comienzos del 1900 habían técnicas que tal vez ahora podríamos denominar un poco rudimentarias, pero era lo que se hacía. Se cortaba los dos bordes del labio y se unía lado con lado. Y punto. Nada más. El punto inicial o el concepto inicial que se tenía en ese momento era cerrar la abertura. Y solucionar el problema Claro, aparentemente. aparentemente porque la cicatrización era mala, no quedaba tan natural. En cambio, con el transcurso de los años, se han ido creando nuevas técnicas que han llevado a mezclar la parte reconstructiva con la parte estética. Ahora, eso es importante y lo vamos a tocar en la segunda parte, porque en un fisurado labial, yo supongo que antiguamente pues sería tal vez marginado socialmente inclusive, o una serie de traumas y problemas psicológicos por verse así, tras una función también, porque es también funcional, hay un déficit funcional también. ¿Sí? O sea, eso del maltrato, hay que tener en cuenta que los niños son muy crueles. Sí, pues. ¿No? Ellos no están pendientes de que si le vas a hacer daño o no le vas a hacer daño. Si los ven en las escuelas a los 3, 4 años, 5 años, de frente son crueles. Sí. ¿No? Entonces, hasta hoy se da. Entonces, por eso es que los niños, ahora la tendencia es operarlo a los 3 meses, labio, y a partir del año el paladar. Esas son las etapas que se han determinado científicamente que deberían hacerse los procedimientos quirúrgicos. Entonces, les evitamos este trauma a los niños y de hecho, si tienen fisura palatina, se les va a mejorar el habla, o sea, van a llegar a hablar normal. Pero si se operan de mayores y el habla ya está establecida, aún se haga foniatría o terapia del lenguaje, va a mejorar, pero no al 100%. Ahora, esto para que quede claro para el público, porque de repente hay una embarazada que tiene 6 meses de gestación y me dice, de repente está pensando en estos momentos, caramba, mañana hay un terremoto, me asusto y mi hijo va a salir con fisura labial. Hay unos meses de gestación donde generalmente se produce, o sea, eso. A los 6 meses no tienen ya nada que ver, el bebé ya está formado. Este trastorno hormonal que se produce por el susto se debe producir entre la 6ª y la 8ª semana. Estamos hablando de 1 mes y medio a 2, que es la época en que se produce la fusión de estas estructuras. O sea, eso para que tengan en cuenta todas las gestantes, que en realidad, y los esposos también, y la familia, ¿no? De que en realidad el embarazo tiene que ser llevado en óptimas condiciones, claro, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Entonces ya tenemos por lo menos una causa así comprobada científicamente. O sea, ese déficit hormonal. Hay un déficit hormonal, déficit de vitamina A, vitamina B, ácido fólico, ¿no? Esos están determinados, pero no se puede decir que esto fue lo que le produjo, porque hay una mezcla de factores. Entonces, la herencia es primordial. Si los dos padres son fisurados, el niño tiene un 50-60% de salir fisurado. Si uno de los padres es fisurado, sea el papá o la mamá, el niño tiene un 30-35% de salir fisurado, ¿no? O sea, la herencia también es muy fuerte. Entonces la genética también es otra causa, por supuesto, que interviene, ¿no? Y esos déficits vitamínicos generalmente también tienen que ser recomendados porque la gestante pues necesita ingerir vitaminas, una buena alimentación y todo eso, generalmente, ¿no? Aparte de la clásica baja hemoglobina, suplementos vitamínicos. Claro, lo que pasa es de que ahora
lo que se está tratando y lo que está tratando las autoridades de salud es que no solo por este problema, sino médicos, sino por otros problemas médicos, es que todas las embarazadas deben de llevar un control médico. Claro. Anteriormente, tú sabes que en la sierra, en la selva es más difícil eso. Entonces, ¿qué pasa? Se embarazaban y venían a los 9 meses a dar a luz. Exacto, ¿No? sí. Nunca tenían un control ni nada. Entonces, con estas nuevas políticas de hacer un control de la embarazada durante todo su embarazo, esperamos que esta tasa de la frecuencia de fisuras labiales y palatinas que se produce en la población baje. Claro, esa es la idea. Entonces, la idea es que la política de salud cada vez sea más fácil. Y es que también la gente en las provincias viven en sitios súper lejanos. Sí. Entonces, en realidad es complicado movilizarse, ¿no? Con cierta facilidad. Es súper complicado. Entonces, por eso es que dejan sus controles a la mano, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a tratar de explicar en qué consiste la técnica quirúrgica. No se olviden que es un programa radial, que si bien tenemos el plus de la imagen, tal vez más adelante podamos hacer un poco de magia y ponerle imágenes ilustrativas, porque es muy complicado describir una técnica quirúrgica solo con palabras, ¿no? Pero de aún así vamos a tratar de ser lo más sencillos posibles para que puedan entender en qué consiste. Ya volvemos después de un corte. Sí. Ok, amigos, aquí continuamos con la presencia del doctor Eduardo Lescano, y en esta parte vamos a tratar, que es algo complicado, como les dije, es un programa radial y es sumamente complicado explicar una técnica quirúrgica con palabras, ¿no? Tal vez más adelante desarrollemos algún sistema para poder editar ilustraciones. Pero de todas maneras, en la primera parte usted, doctor, nos explicó acerca de que lo que se hacía antiguamente era cerrar los planos, porque esta es una separación del labio, músculo y todo, y simplemente era cerrar por continuidad, y es algo que los resultados probablemente pues no eran muy buenos a corto tiempo, ¿no? Estéticamente no eran muy buenos. Claro. Entonces, la técnica en realidad, ¿en qué consiste? Bueno, las técnicas han variado con el transcurso de los años. Una de las primeras técnicas fue la de Le Mesurier, un médico francés que hacía unos colgajos cuadrangulares, y de ahí, en base a esa técnica, fueron modificándose otras. Hay la técnica de Millar, de Brown, de Tennyson Randall. Entonces, ¿qué se busca ahora en las técnicas? Como lo dijiste, hay en las fisuras hay una separación de la piel, del músculo y de la mucosa. Entonces, ahora lo que se busca es unir estas estructuras independientemente, piel con piel, músculo con músculo y mucosa con mucosa, pero dándole un plus estético a la cirugía. ¿Para qué? Para que con el pasar del tiempo este niño se pueda ver bien y se pueda desempeñar bien en la sociedad. En cuanto al paladar, también han ido modificándose las técnicas para dar una longitud adecuada al paladar, para que el niño pueda hablar bien y no tenga esa voz gangosa, que es cuando no se opera. Esa voz se da porque al hablar se le escapa el aire por la nariz, entonces no le permite vocalizar bien. Entonces también han ido cambiando las técnicas, pero ahora, como les digo, lo que se busca es que sea estéticamente bien y funcionalmente bien, ¿no? Claro, entonces la idea es que lo óptimo es que estéticamente, ya no estamos hablando solamente ya de reparación, sino estamos hablando ya de estética. O sea, es un mix, que eso después hablaremos cómo debe ser entrenado el cirujano para esto, ¿no? Pero estamos hablando de que en el labio, para todos nos vemos aquí estas líneas, ¿no?, que están encima del labio. La idea es buscar que esos colgajos, cuando habla el doctor de colgajos, es movilizar especie de triángulos, músculos cutáneos a veces, o solo piel, dependiendo del caso de que se trate, pero generalmente es tratar de unir plano por plano y tratar de buscar la simetría para que sea lo más imperceptible posible. Y hay casos exitosos donde realmente no se nota con el paso de los años que realmente hayan sido operados de fisura labial. Es muy tenue, ¿no? Sí. La cicatriz. Entonces, por ejemplo, en Operación Sonrisa tenemos unos patrones que debemos de buscar en los procedimientos quirúrgicos.
El arco de Cupido, que es el arco que Del está labio. del labio, debe quedar perfecto. Ujú, O sea, debe haber una continuidad, no una parte del arco debe estar jalando para arriba. ujú. La cicatriz de la fisura debe quedar en un lado del filtro Así para que es. sea menos escondida. Cuando el paciente levanta la nariz, levanta la cara, los dos huequitos de la nariz, o sea, las narinas, deben ser iguales. O Y lo eso- más perfectamente iguales. Y eso es importante. Por ejemplo, ya, esas líneas que vemos en el labio, que van a verse ustedes en el espejo, se llama el filtro, ¿no? Entonces, cuanto más esté la cicatriz puesta allí, con el paso de los años va a ser más disimulada. Imperceptible. Pero hay algo que hay importante, que en la fisura labial no solamente conlleva el tema de la abertura labial y el paladar, sino la nariz. Entonces generalmente hay problemas con cartílagos y a veces el paciente debe entender de que es posible que se tenga que reoperar a futuro para reacomodar esa nariz o lo están haciendo ya en un solo tiempo todo. No, lo que se ha determinado científicamente es que en una operación de labio que se puede realizar a los 3 meses, se va a tocar la nariz, pero sin recortar nada de los tejidos, ni de piel, ni de cartílago, nada. ¿Por qué? Porque podemos afectar el crecimiento posterior. Ajá. Entonces, se hace una remodelación de la nariz sin realizar cortes excesivos, ¿no? Solo lo mínimo, se diseca nada más. Y un tratamiento definitivo de la nariz, de acuerdo a cómo quede, se debe hacer más o menos entre los 14, 15 años, ¿no? Como una rinoplastia. Claro, como una rinoplastia. O sea, ya pasaría Claro. al campo de una rinoplastia normal, ¿no? Claro. Porque eso realmente va con una fosa, generalmente que los cartílagos que la vez pasada estuvimos hablando en rinoplastia, que los cartílagos, como dijo el doctor Arriola la vez anterior, que son como alas, ¿no? Que son los cartílagos alares, generalmente están elongados y El lado fisurado está del lado elongado. fisurado, está Claro. elongado. Pero no solo tienen eso. El septum, o sea, el cartílago del tabique, Ujú. está súper desviado hacia el lado fisurado. Hacia el lado fisurado. Entonces, no es que le vamos a hacer una septoplastía a un bebé, Claro. ¿no? Porque podemos alterar, como te dije, el crecimiento del cartílago, el crecimiento del vómer, que recién está muy blando. Entonces, de inicio nos podría quedar bien, pero cuando pasen los años, Exacto. el resultado podría ser pésimo, ¿no? Entonces eso es importante que lo sepan para que no vayan a pretender ni exigir a su cirujano de que en una sola operación al bebé resuelva todo. O sea, hay que hacerlo por pasos. Lo importante es que no tenga la fisura y si tiene un problema en el paladar, que va a tener complicaciones en la fonación y para hablar y la voz gangosa, todo, se resuelve y tenga un desarrollo lo más normal posible. Y posteriormente, pues cualquier retoque o reacomodación a los 14, 15 años que ya se desarrolló la nariz perfectamente bien, se puede lograr, ¿no? Sí, Y- perfecto. Lo que pasa es que también en el equipo de cirugía para las operaciones de labio y paladar no solo se involucra el cirujano plástico, ¿no? También se involucra el foniatra, Claro. que es el que va a estar pendiente de la vocalización. Se le enseña a la madre para que la madre esté pendiente de enseñarle al niño. Y terapia del lenguaje junto con foniatría que les hacen, nutrición para enseñarle cómo deben alimentarlo, porque al inicio, como está fisuradito, se les pasa toda la comida hacia la nariz, ¿no? Entonces, la nutricionista debe de estar ahí pendiente. Y es importantísima también la colaboración de odontología. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo están creciendo las piezas dentarias para ver qué precauciones debe de tomar o no, o a veces crecen en medio de la fisura y hay que estirparlas para poder hacer el cierre de la fisura palatina. Y eso lo que dice es muy importante porque en programas anteriores hemos quedado de acuerdo todos en que la cirugía plástica, ¿no? Reparadora, reconstructiva, estética, etcétera, cuenta hoy por hoy ya un poco con otras especialidades, ¿no? Necesita a veces de otras Sí. especialidades para poder terminar el trabajo porque no es un tema solo estético, es un tema funcional. Entonces se requiere de especialistas en la materia, ¿no? Sí, completamente, de acuerdo contigo. Ahora, esa técnica generalmente en los bebés es realizada con anestesia general, anestesia local, No, ¿cómo en los bebés necesariamente tiene que ser con anestesia general. general? Y el niño tiene que estar en buenas condiciones de salud. Se le hace un riesgo quirúrgico, se le hace unos exámenes de sangre para ver que sus valores estén dentro de límites normales. No tiene que tener ninguna infección, ni estar resfriado, nada. Exacto. Ahora, en la población que se da más estos casos, ¿qué sector socioeconómico es el más atacado por este?
Normalmente se da en toda la población. Lo que pasa es que a nivel de las personas de recursos medios abajo se da más. ¿Por qué? Porque por lo que hablábamos antes, no hacen sus controles médicos. Ujú. O sea, la gente que vive, como tú decías, en los caseríos, en las chacras, en la sierra, en los alejados de las ciudades, pocas veces van a sus controles. Entonces, eso hace que puedan tener un poco mayor de incidencia, pero también se da en las clases altas. También se dan las clases altas. Sí, por supuesto. Claro, o sea, y si se da en las clases altas, entonces ahí no sabríamos realmente la causa exacta, La herencia, ¿no? por ejemplo. Totalmente genético. La herencia es muy fuerte, como te dije, y de repente pues esa persona también ha tenido trastornos hormonales durante el embarazo. Por eso es que es importante que haya todo un control del embarazo y que su obstetra le dé las vitaminas necesarias en las etapas iniciadas que le corresponde a la madre para la formación del hueso, ¿no? Para la formación del bebé. Porque entonces si el bebé no recibe calcio, fácil, el bebé toma el calcio de la madre. Por Así eso es. que las madres se descalcifican, se les produce caries mayormente en los dientes, tienen osteoporosis más temprano. ¿Por qué? Porque no han seguido todo un control, ¿no? O sea, estamos viendo que todo el cuerpo es un todo, funciona como un todo, no es independiente una parte de otra, ¿no? Eso es importante. El postoperatorio para un bebé, por ejemplo, la madre, por ejemplo, se somete hoy día a una fisura labial, los cuidados que debe tener en las primeras semanas. Nosotros cuando hacemos las campañas, los bebés de fisura labial son dados de alta al siguiente día. Ujú. Y hay que tener, ya se les da de lactar con biberón, con cuidado, y cuando y tienen su control a una semana. Cuando se opera paladar, se les deja hospitalizado un día adicional, porque el paladar se mueven muchos más tejidos y tiene más propensión a sangrar. Entonces tenemos que estar prevenidos que no vaya a pasar eso. Los bebés, como es o sea, de tener el paladar abierto y poder meter la lengua, a tenerlo todo cerrado, se incomodan, a respirar inicialmente por un espacio tan grande y después respirar por un espacio tan pequeño. Entonces se incomodan y lloran mucho, y entonces eso puede hacer que sangre, que se abra todo. Por eso es que los dejamos un día más hospitalizados. Y se les da de lactar con vasito o con una jeringa con su manguerita. Eso al comienzo, pero la succión del biberón es rápido. En las fisuras labiales sí. De repente no succionan igual porque están hinchaditos y dolorosos. Claro. Pero el hambre, olvídate. Y no corre, o sea que no la mamá no puede preocuparse por el tema del biberón. No hay riesgo de que haya una dehiscencia sutura, o sea, que se rompan los puntos para... No, porque el bebé tampoco es que va a poder hacer tanta fuerza. Uh-huh. El dolor le va a impedir, ¿no? Una cosa le impide la otra. El hambre lo va a llevar a querer mamar, pero tampoco lo puede hacer tan fuerte porque está hinchadito y le duele. Claro. Entonces, es un término medio en las dos cosas. Claro, eso es súper interesante. Sí. Y curioso de que entonces se da en todas las clases sociales. Obviamente por temas de infraestructura, esto se da más en temas de poblaciones de bajos recursos aún. Para terminar un poco esta parte, y que después la vamos a reforzar en la segunda, yo recuerdo hace muchos años que se veía pacientes adultos con fisuras labiales. Obviamente venían de provincias, ¿no? Hoy en día ¿se sigue viendo esa cantidad o ha disminuido? No, es más escaso. Nosotros, ¿qué te diré? Hace 20 años, por ejemplo, operábamos pacientes de 35, 30 Claro. años. Tuvimos un paciente hasta de 60 años que usaba una prótesis para cubrir la parte del paladar y en el labio usaba un curita. Pero cada vez, ahora ya no se ve, ¿no? Uh-huh. Veíamos también niñas o niños de 10, 12 años, Uh-huh. ¿no? Cada vez es menos. Pero como tú sabes, en las campañas que se organizan, a veces viene gente que está bien adentro, no en una ciudad ni en un distrito, sino en un poblado. Así es. ¿No? Entonces, a veces encontramos niños de 4 o 5 años fisurados o mayorcitos que ya han sido operados una vez y hay que hacerles una nueva cirugía. Porque hay que tener en cuenta, como mencionaste anteriormente, que en un fisurado no es que una vez le operas el labio, otra vez el paladar, sino que a veces hay que hacer retoques o nuevas reposiciones de los tejidos Uh-huh. para ver un mayor funcionamiento, ¿no? Un mejor funcionamiento. Entonces a veces los volvemos a ver y necesitan otra cirugía y ya son un poco más grandecitos. Claro.
Ya una cirugía. Pero adultos, ahora es bien raro. Aún así que nosotros, no te estoy hablando de Lima, sino te estoy hablando de provincias, porque tenemos muchas campañas en provincias. Perfecto, y eso justo vamos a hablar en la tercera parte, perdón, y responder algunas preguntas que por inbox nos han estado escribiendo durante la semana. Bien, amigos, hacemos nuevamente un pequeño corte y estamos con ustedes.